Hola, estás en Emilius VGS. Porque nos gusta la música, hoy te traigo un video sobre cómo utilizar el patch llamado Instagram Music para utilizarlo dentro de tus filtros. Además, trabajaremos con Energy Meter para hacer que nuestro elemento 3D reaccione al sonido de las canciones. Estoy seguro que este video te va a interesar. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Manos a la obra, abrimos SparkArt. Y lo primero que haremos es agregar el speaker. Luego agrego un Face Tracker. Después utilizaremos un objeto 3D de la librería. Puedes elegir el que más te guste. Yo utilizaré este. Ahora subiré este archivo dentro de la jerarquía del Face Tracker. Haremos algunos ajustes de escala y de posición. Para trabajar con Instagram Music, debemos editar la propiedad del proyecto para solo seleccionar Instagram como la única plataforma. Acto seguido, habilitaremos el Patch Editor. Agregamos el patch de Instagram Music. Este estará conectado con el Energy Meter. Arrastro el speaker para que se conecte de esta manera. Antes de agregar la textura del objeto 3D, necesito un shader llamativo para que interactúe con la música. Es por eso que utilizo Dots. Lo arrastro y conecto Energy con Dots Scale. Hago algunos ajustes. En estos momentos modificaremos la textura del objeto 3D. Cambiaremos su shader type a estándar. Ahora sí, utilizaremos su textura de esta manera. Es necesario modificar el color A y el color B para que se vea mejor la experiencia. Lo que haremos ahora es utilizar la deformación para aumentar la intensidad del Energy Meter, es decir, para resaltar que el objeto se transforma con la música. Para ello, tenemos que agregar otro objeto 3D. Yo utilizo un cubo. Y ya dentro de Deformation, utilizo este nuevo cubo. Y claro, por supuesto, agrego este patch de deformación para conectarlo con Energy. Ahora, como paso final, me gusta agregarle cierta rotación para que se vea con mayor movimiento. Te recomiendo que utilices Actions para generar animaciones simples como el spin. Vamos a aumentarle la duración. ¡Listo! ¡Ya lo tenemos! Ahora probaremos este ejemplo con una de las canciones de moda. Por cierto, solo lo puedes probar directamente desde la plataforma. No hay manera de usarlo a través de SparkArt Player. Elijo la canción de The Weeknd y posiciono la parte de la música que quiero resaltar. ¡Y listo! Bueno, hay que mantener el estilo. Podemos probar con varias canciones que existan dentro del repertorio de Instagram Music. Por ejemplo, AC/DC, Thunderstruck, uso pocos segundos de esta canción para que YouTube no me censure este video. ¿Qué te pareció? Espero que te haya gustado. Utilízalo para tus proyectos y crea experiencias creativas. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Bye.